especialmente cruel en este tipo de registros. No aparecen en lugares abandonados ni en noches de exploración. Aparecen en los momentos más felices y los arruinan para siempre. Esta foto se hizo viral en internet. Fue tomada en una reunión de cumpleaños entre amigos. Todo el mundo agrupado alrededor del pastel. Las velas encendidas, las luces centradas en el festejado. Un momento de alegría pura. Pero al revisar las imágenes con detalle, algo no cuadra en el fondo. Detrás del grupo, en la zona más oscura de la habitación, hay un rostro, pálido, con una mirada fija. No está borroso ni escondido. Está mirando directamente, como si llevara un rato ahí, disfrazado desde las sombras, sin que nadie lo invitara. En el mundo paranormal se dice que las aglomeraciones de personas con emociones intensas, la alegría, la adrenalina, la euforia de un cumpleaños, generan una energía que ciertas entidades pueden aprovechar para manifestarse. Son momentos muy fuertes, disfrazados de felicidad. Y los escépticos apuntan a otra cosa, al flash de la cámara. Una habitación con decoraciones colgantes, globos, vitrinas de fondo. Y el destello crea un juego de luces agresivo, que el cerebro convierte automáticamente en rostro. También es posible que algún familiar o conocido se asomara por la puerta en último segundo y quedara registrado por el movimiento de esta manera. Pero ninguna explicación cambia el hecho de que en la foto que soplas las velas había algo mirándote sin saber en realidad qué era. Patricio no estaba cazando fantasmas, estaba hablando por teléfono con una amiga. De lo más normal, cuando salió el tema de la decoración de su casa. Mencionó que le gustaban mucho sus cortinas. Y para mostrársela en ese momento, sacó el teléfono, apuntó hacia la ventana, sin mirar demasiado, y tomó una foto. Y lo que vio al revisar la imagen le heló la sangre. Detrás del cristal, detrás de la cortina, había una mujer, estática pegada al vidrio, mirando directamente hacia el interior de la casa. Patricio asegura que afuera no había nada. Si una persona real se hubiera plantado a esa distancia de su ventana, la habría visto de reojo, habría escuchado sus pasos, pero no hubo nada de eso, solo la foto, solo esa figura que lleva tiempo ahí, observando, sin ser vista. Los escépticos hablan de diferentes cosas visuales: los pliegues de la cortina, los reflejos del cristal, las sombras de los árboles o plantas que el cerebro convierte automáticamente en una silueta, diciendo que básicamente son patrones. Pero quienes creen en lo paranormal señalan algo concreto. En el mundo paranormal, las entidades que observan desde el exterior de las casas sin entrar tienen un nombre. Se llaman vigilantes, almas atrapadas que buscan la luz de los hogares, que pertenecieron al terreno antes de que se construyera la casa, que llevan ahí mucho más tiempo que cualquiera de sus ocupantes actuales y que solo se hacen visibles cuando nadie está mirando. Era un viernes por la noche. La chica esperaba a su amiga que terminaba de arreglarse para salir, y para pasar un poco el tiempo se puso frente al espejo y empezó a sacarse diferentes fotos. El ambiente era relajado, alegre, sin nada que presagiara lo que iba a ocurrir unos minutos después, ya que al revisar las fotos, una no era normal, ya que por encima de su hombro, casi fuera de cuadro, asomándose justo desde el borde de la imagen, había un rostro extremadamente pálido, inclinado hacia ella. No estaba al fondo de la habitación, no estaba en el centro del espejo, estaba encima de su hombro, a centímetros de ella, como si llevara todo este tiempo respirándole en la oreja, mientras ella sonreía al teléfono sin saber qué estaba ocurriendo. Y lo más perturbador no es la cercanía, es la postura. La silueta se ve inclinada de forma deliberada, como si se hubiera acomodado para salir en la foto, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Muchos comentando que los espejos no son simples superficies reflectantes, sino portales. Y hay quienes dicen que las cámaras digitales captan frecuencias de luz que el ojo humano no detecta, revelando lo que realmente comparte espacio con nosotros. Muchos preguntándose si en realidad están viendo también estas imágenes solos, o hay algo paranormal junto a ellos que no pueden ver. Benny estaba harto de los rumores. Sus compañeros de trabajo llevaban semanas contando historias sobre apariciones en los sótanos del edificio, sombras en los túneles, ruidos que no tenían explicación, donde él decidió terminar con todo eso de una vez. Bajó con su cámara, fotografió el área y volvió arriba, dispuesto a demostrarle a todos que no era más que su gestión colectiva. Pero cuando revisó las fotos no volvió a hablar del tema, al menos no para desmentir, ya que en una de las capturas, entre las columnas de soporte y las tuberías de la infraestructura, hay algo que se ve. No está en medio del pasillo, está parcialmente oculto, encorvado en una esquina. Una silueta con forma humana que parece absorber la poca luz del lugar. Y su postura no es la de alguien que está parado, es la de alguien que está espiando, observando al intruso sin ser descubierto. En la investigación paranormal, los sótanos de los grandes edificios son considerados puntos de alta actividad, señalando que todo esto es por algo en concreto. El concreto, el hierro y el agua en movimiento actúan como acumuladores de energía residual. Los sistemas de la infraestructura que pasan por todos esos espacios crean las condiciones perfectas para que las apariciones se manifiesten. Pero los escépticos, por otro lado, plantean algo que en cierta forma es más aterrador que lo paranormal: que la figura sea un intruso real, alguien que se esconde en el edificio, alguien que llevaba tiempo ahí abajo, alguien que mientras él sacaba fotos, convencido de que estaba solo, lo observaba desde las sombras,
esperando que se fuera. Si tú estuvieras en esta situación, ¿qué preferirías que fuera? A principios de los años 90, se tomó esta foto en una boda que nunca debió hacerse pública. Se dice que el fotógrafo del evento rompió el acuerdo de privacidad, porque lo que había capturado era demasiado perturbador para guardarse. Y cuando la imagen comenzó a circular, la familia tuvo que salir a dar explicaciones. Detrás de los novios, en el fondo de la toma, hay una figura, borrosa, pero inconfundible. Una silueta entre canina y humana, con algo que parece una sonrisa deforme. Ellos siendo muy claros, no tenían perros, ninguna mascota. La figura no podía ser de un animal colándose en la toma. Lo que sí se reveló años después fue el contexto completo. La casa donde celebraron la boda tenía un historial violento. Diferentes crímenes relacionados con el tráfico de sustancias habían ocurrido entre esas mismas paredes. Y ellos, en esa época, estaban librando una batalla interna muy severa contra una adicción. Muchos comentando en redes sociales que esa combinación era la señal de una alarma máxima. La violencia pasada de un lugar y la oscuridad interna de sus ocupantes creaba básicamente un imán para diferentes entidades. Pero ellos llegando a otra conclusión, diciendo lo que salió en su foto de bodas no era un fantasma de alguien que había perdido la vida, era posiblemente algo atraído por él, algo que estaba esperando el momento adecuado para mostrarse. Y sin saberse mucho más detalles de qué pudo haber ocurrido o qué escondía en realidad esta imagen. Una anciana perdió la vida sola. Su familia llevaba más de 20 años sin hablar. Se comenta que no fue por capricho, fue porque desde que su hija tenía 6 años, le apagaba cigarrillos en los brazos como un método de castigo, diciéndose que la hija escapó de la casa a los 15 años y no volvió jamás. La señora nunca buscó el perdón, dedicando el resto de su vida a la lectura de cartas, magia negra y diferentes rituales de brujería, practicados en el interior de su hogar durante décadas. Y cuando dejó este mundo, la propiedad quedó vacía. La nieta, que nunca conoció bien a su abuela, decidió hacerse cargo. Fue con su pareja a limpiar la casa y ponerla en venta. Y se quedaron a dormir ahí. La primera noche, en la oscuridad total, el novio se despertó al escuchar ruido. No eran ruidos de animales. Su instinto le decía inmediatamente que pertenecían a algo humanoide, viendo en un momento unos ojos brillando fijos desde una esquina del cuarto. En un acto de reflejo tomó el teléfono e hizo diferentes fotos con el flash encendido, donde el destello hizo que la figura se retirara hacia el resto de la casa, pero una de las capturas la había iluminado de frente. Lo que aparece en la foto no tiene facciones humanas. El impacto fue tal que se comenta que entregó la imagen a la policía como parte de su denuncia al 911. La familia canceló la venta. Nadie, ni los agentes ni la inmobiliaria, quiso volver a entrar. Dejaron la propiedad con todo lo que tenía dentro, abandonada, que con los años pasara a manos del Estado. Muchos señalando que lo que quedó atado a esa casa no llegó solo, fue invocado por décadas de rituales oscuros, y cuando la señora perdió la vida, lo que había invocado aún quedó ahí, esperando al siguiente inquilino. La psicofonía es una voz que no existe para los oídos humanos, pero que queda grabada en los dispositivos. Las personas presentes no escuchaban nada, solo el micrófono lo registra. Este audio en particular no suena como una interferencia de radio, no suena como un murmullo ambiguo, al que hay que darle varias vueltas para encontrarle sentido. Es una voz densa, distorsionada, y lo que dice es perfectamente claro. Jesus, look at that, mate. It's exactly like the one over there, look. Misty. It's right underneath, isn't it? Muchos señalan alrededor del mundo que esa frase no es aleatoria. Desde la antigüedad, el cerdo está ligado a diferentes situaciones oscuras, ya que en diferentes relatos se señala cómo los demonios expulsados piden expresamente ser transferidos a estos animales. Las entidades se describen como formas grotescas que mezclan el animal con lo humano, señalándose como una burla deliberada hacia la creación, o como una forma de infundir un miedo específico que va a lo más interior de cada persona, y más allá del susto ordinario. En internet han circulado diferentes videos que aseguran haber desmentido este audio, pero al analizarlo con detalle, ninguno presenta pruebas técnicas reales de manipulación de frecuencias, ni edición digital, solo diferentes teorías. Lo que sí es cierto es que el origen exacto de la grabación, el lugar, el investigador, el año de la sesión se han diluido con el tiempo. Nadie sabe con certeza de dónde vino. Solo circula, se comparte y sigue llegando a nuevas personas que lo escuchan por primera vez con auriculares en la oscuridad, sin saber lo que están a punto de oír. Si eres uno de ellos, ya sabes lo que te espera. Vean en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.